Nicho quiere decir que está especializada en una temática, que es la naturaleza, y que tiene una forma, que es la literatura, y es llegar a la naturaleza a través de la literatura. Eso es una forma también de decirle al lector, y ahí conecto con el lector, que yo te estoy diciendo lo que te puedo ofrecer. El lector es soberano, por supuesto, y ayer decíamos que no hay que subestimar al lector, que tiene mucho más criterio del que pensamos, pero una de las maneras de llegar al lector es diciéndole claramente lo que le estamos ofreciendo. Él dirá si le gusta, si no le gusta, si eso es lo que está buscando o lo que le apetece leer, pero al menos le estamos enviando un mensaje de, oye, yo te ofrezco esto. Y él, entre la marabunta de oferta de buenos libros que hay, ya tiene un criterio para decir si eso es lo que está buscando o no. O si no lo conoce, que a lo mejor se anime a leerlo. Entonces, esa es nuestra tarjeta de presentación al lector, que está básicamente en el producto que hacemos, que son los libros. Ahí también estamos enviando un mensaje al lector. El lector tiene que ver un buen producto, porque obviamente le gustará más algo que a la vista le seduce que no algo que no le gusta. Y esa labor de seducción también la tiene que hacer el editor con sus libros, con su producto, con el contenido, con las historias que hay en sus libros, pero también con la forma en la que los envuelve. Esa es la tarjeta de presentación que tiene ante el lector. También hay otra cosa que ayer pensaba, decía que era Mónica Ojeda, me parece que hablaba de la necesidad de los autores de tener que resultar interesantes. Es verdad que también hay alguna tendencia, o hay quien utiliza o se utiliza a sí mismo como una bandera para presentarse ante el lector. Me refiero a los editores. Bueno, eso es legítimo. Eso está bien, entiendo que va en el carácter de cada cual, pero quizá es otra manera. No sé si tiene mucho interés para el lector quién está detrás de los libros que le gusta leer, pero bueno, si hay alguien a quien eso le gusta o le dice algo, pues sería otra manera. Pero también, y desde luego, pero para llegar al lector, entre el editor y el lector está la librería. Es impensable dar un salto mortal para llegar al lector sin el papel de las librerías. Y ahí juegan un papel fundamental. Por ejemplo, yo ayer lo vi y en la librería Gil. Simplemente el hecho de que tengan los libros de una editorial no dispersos en distintas estanterías en función de su género o lo que sea, sino que lo tengan a la vista del lector y el lector permita entender que hay una historia que se construye con los libros de esa editorial, me parece muy interesante. Y otra cosa que vi ayer, que lo hace la librería Gil y más gente, pero una etiqueta de recomendado en un libro ya le está diciendo algo al lector porque el librero ha leído ese libro y es capaz de recomendarlo y de compartirlo con quien entra en la librería. A mí esa etiqueta de recomendado me parece, no sé si tan válida o más válida que una reseña perdida en un diario o en una revista por ahí fuera, ¿no? Me parece fundamental. Y ya digo, volviendo al lector, el lector tiene mucho criterio, al lector hay que seducirle, pero no se le puede manipular, porque yo creo que al final se te ve el plumero. Otra cosa es que los editores, y yo lo he hecho, pues cometamos errores y dices, me he equivocado aquí porque eso no es lo que yo entendía que el lector estaba esperando de mi editorial y ahí te has equivocado. Pero no es una cuestión del lector, sino que es una cuestión del propio editor. En fin, eso es para empezar, si queréis. Sí, antes de darte la palabra, es que me acabo de dar cuenta de que yo por lo menos tengo que pedir perdón ahora mismo, sobre todo a Alexa, porque estamos hablando de, y es claro, el título de la mesa redonda es libreros, editores, lectores, editores, y estamos hablando de que la librería y los libreros que recomiendan, claro que es que también están las bibliotecas, que también es un vehículo.
esencial para llegar al lector. Así que primero mis disculpas y ahora te dejamos que nos eches la bronca y que reivindiques el papel de las bibliotecas, Alexia, perdona. Como lector, porque también es otra cosa que lo mismo habría que haber hecho de forma previa. Igual que ayer empezamos hablando de editoriales independientes, sí, pero ¿qué es una editorial independiente? ¿Qué es la independencia? Y bueno, y era un poco de filosofía, primero nomenclatura, de qué estamos hablando y luego ya vamos a hablar de ello. Ahora, yo creo que a mí pasa un poquillo lo mismo. El lector, bueno, primero, ¿qué es el lector? Hay un lector tipo, hay un lector tipo, un lector estándar, un lector de editoriales independientes, cada editorial tiene sus lectores. No es lo mismo un lector que le regalan un libro y lo lee, a un lector que se preocupa, que lee los suplementos culturales y que va a buscar. Claro, cada uno busca su lector, pero ¿quién es ese lector? Aquí tenemos uno. Luis, por favor. Buenos días y, en primer lugar, enhorabuena por la celebración de este encuentro en torno al libro. Enhorabuena y felicitar a Paz y también, por supuesto, que me haya invitado a formar parte de este coloquio. Hay un producto que es el libro y su destino final es el lector. Y en ese camino hay una serie de puentes. Estamos hablando del librero y anteriormente del editor. Yo creo que hay un eslabón intermedio entre el editor y el librero, que es el distribuidor. Y yo creo que en España uno de los problemas fundamentales es el problema de la distribución, especialmente para las editoriales independientes. Aquellas que se quieren abrir al mercado nacional y que tienen unos problemas muy grandes porque las distribuidoras fundamentalmente trabajan, y lo sabes tú mejor que yo, lo sabe Paz, trabajan con las grandes editoriales que tienen unos libros generalmente de autores conocidos, consagrados, con una publicidad hecha en los medios de comunicación, y eso favorece a las grandes editoriales y, por el contrario, las pequeñas no tienen un ritmo de producción suficiente para que una distribuidora se interese para publicar 2 o 3 libros al mes. Yo creo que eso es una de las labores importantes. Y otra más, y son unos apuntes previos antes de entrar a lo mejor en más materia, en cierto modo tú ya lo has dicho, estamos hablando de las librerías que son fundamentales para acercar el producto, la mercancía, que es el libro, al lector. El problema es, tú haces alusión a ello, Borja, no es el lector convencional, el lector habitual que tiene ya sus cauces de información, los suplementos literarios, los medios de comunicación y que siguen a un autor, etcétera. Yo creo que el problema es cómo llegar al lector que no es habitual, que no compra regularmente y hacerle llegar la información de libros que estamos seguros que le va a gustar. Ahí es fundamental la labor que pueden hacer los medios de comunicación. Alude un poco a la profesión tuya, Borja, pero que los medios de comunicación todos sabemos qué importancia tienen cuando al final de un informativo salen unos segundos solamente para hablar de un libro. Sin embargo, en la programación habitual o en las secciones habituales de los periódicos muchas veces, salvando los casos personales que conocemos o algún medio concreto, sabemos muchas veces que la cultura en general, los libros en particular, son un relleno dentro de la información general. Es una especie como de cuota de pantalla al final de un informativo de televisión que salga en 15 segundos. Libro, por cierto, que a partir de ese momento se convierte en un éxito. Pero digo también, aparte de la labor que pueden hacer los medios de comunicación, por supuestísimo las bibliotecas públicas con los encuentros que hacen regularmente con autores. Yo creo que es una especie de obligación y en este sentido la Biblioteca Central tengo que felicitar porque en el último año, año y medio, yo creo que desde que estuvo Eva Ranea al frente de la biblioteca, probablemente fue un poco antes, hay encuentros periódicos con autores. Y eso, que también lo hacen las librerías, me parece fundamental. Hay una especie de magia, digamos que el ciudadano habitual, de conocer al famoso, pero sobre todo cuando es un escritor que ha leído sus libros y quiere conocer cómo habla, cómo es, etcétera, ¿no? Y otra labor importante, y ya voy a acabar para no monopolizar mucho el comienzo, estamos hablando de la importancia de las librerías para difundir los libros. Tan importante como las librerías en general, que el dueño de la librería, el librero o la librera, entiendan de libros, es el personal que trabaja en las librerías. Una librería no es un comercio, una tienda que tenga una mercancía como otra cualquiera. Se entiende cada vez más a los comercios especializados. Yo no puedo entender que una tienda de vinos, al frente de ella esté alguien que no entienda de vinos. Y si uno quiere pedir un Rioja, o pide sobre todo si es alguien que no es habitual, dice, yo quiero un Rioja, yo quiero un qué sé yo, un Valdepeñas, que sepa la diferencia que hay.
A mí me parece fundamental que los empleados de las librerías entiendan claramente lo que están tratando. Efectivamente, recomendaciones, pero que la recomendación no sea una etiqueta que a lo mejor despierta sospechas. Lo que importa es que la persona que está ahí, al frente de la librería, sepa que si, qué sé yo, Muñoz Molina ha sacado un nuevo libro, no te voy a decir que lo haya leído el día antes, pero que sepa de qué trata y que si conoce al lector, igual que todos los comerciantes tienen que conocer a sus clientes en cualquier producto, en cualquier intercambio comercial, un empleado de la librería tiene que saber que a este cliente le gusta la poesía de Luis Antonio de Villena. Pues cuando haya salido un nuevo libro, le diga, ha salido este libro y se caracteriza por eso. En este sentido, si hubiera estado otra persona aquí, otro librero lo hubiera dicho también si fuera cierto. En el caso de Paz Gil, yo cada vez que voy me pueden recomendar con mucho interés, decir, esto está muy bien, esto te gusta, esto no. Y ese trato cercano, próximo al lector me parece fundamental. De momento... Perfecto, nos quedamos con esa primera reflexión. Alexia. Bueno, pues nada, yo también agradeceros la invitación, agradecérselo a Paz, ya no tanto la mía propia, sino el haber pensado en que las bibliotecas también teníamos que estar aquí. Que bueno, pues se está hablando mucho de esa figura del mediador, del librero, pero nosotros también la hacemos de otra manera, pero al final somos mediadores. Es muy difícil ese contacto del editor directo con el lector, entonces, pues bueno, pues hay que tirar de los que estamos en medio. En las bibliotecas el bibliotecario tiene una parte de trabajo de selección, por eso el estar aquí yo creo que era importante para los bibliotecarios conocer vuestro trabajo, vuestros catálogos. Lo hablábamos ayer, que yo la verdad en los 2 años que llevo aquí me han visitado 2 editores, o sea, no hay contacto con las bibliotecas. 2 editoras, además, eran independientes y de literatura infantil. Y pues una me sorprendió muchísimo, no la conocía, la verdad, y le compramos casi todo el catálogo. O sea, que igual... Bueno, yo he estado pensando qué cosas os puedo contar de mi experiencia en la biblioteca que os pueden servir a los editores a la hora de llegar a los lectores, con los que nosotros también trabajamos. En una biblioteca pública no solo trabajamos con los lectores en general, sino incluso con los no lectores. Para mí, pues todos son igual de importantes y todos, no sé cómo decirlo sin que suene mal, todos los libros están al mismo nivel, o sea, tienen que estar para el mismo nivel. Yo tengo que tener lo que le gusta a todo el tipo de público que nos visita, incluso lo que os decía, el que no nos visita. Hablabais de los lectores, es difícil conocer a los lectores, es un grupo muy heterogéneo, pero bueno, yo creo que hay que estar ahí, lo que se decía ayer, no hay que subestimarles, ellos saben elegir, hay que estar ahí, hay que ponérselo en el escaparate, hay que presentárselo y hay que estar en donde van ellos. Y no sé qué más os puedo contar ahora al principio. Perfecto. Volviendo a la cadena de relaciones, editorial, librero, biblioteca, lector, y lo hemos visto bien claro desde marzo con la pandemia, cuando todos los comercios tuvieron que cerrar, incluidas las librerías. Y quiero sacar el tema, quiero ponerlo encima de la mesa, un tema que puede dar juego y que puede incluso ser polémico si nos animamos un poco, que es el de las editoriales que tienen venta directa. Las editoriales, y aquí no nos hemos cansado de escuchar las alabanzas al librero, la importancia de la labor, la hemos vuelto a reiterar ahora, y muchas editoriales tienen venta directa a través de su página web, las nuevas tecnologías nos lo permiten ahora. Entonces, esas ventas que se hacen a través de Internet son, obviamente, la editorial tiene que buscar vender todo lo que tiene, lo máximo posible, se saltan esa parte de la cadena que es la librería. Bien es cierto que durante el cierre de todos los comercios, también de las librerías, claro,
Hubo editoriales que tuvieron determinados gestos, algunos dijeron que no iban, no me acuerdo ahora mismo qué editorial fue, que suspendió la venta en Internet, y otros que dijeron, si queréis cualquier libro, comprarlo a través de nuestra web porque es más fácil, pero os lo vamos a enviar a vuestra librería, que nos digáis cuándo reabran. Ese respeto también existe, por supuesto. Estas dos formas de vender, a través de la librería tradicional, a través de la venta directa, entiendo que deben ser complementarias, es absurdo no pensar lo contrario. No sé, ¿cómo veis esa relación? Incluso que llegue el momento en el que una sociedad hipertecnologizada, en el que ya todos llevemos nuestras compras insertadas en un chip y las librerías ya no hagan falta, no sé. Pues te voy a contestar enseguida, pero yo quiero hablar de las bibliotecas y para decir un pequeño secreto. Volcano se creó en una biblioteca, porque durante casi un año yo iba a una biblioteca en Las Rozas, en Madrid, a ver los libros de otros editores, a ver cómo se hacían los libros, cómo estaban compuestos, qué aspecto tenían, de qué temática hablaban. O sea, que el proyecto se gestó en una biblioteca y yo soy fan de las bibliotecas. Respecto a lo que dices, yo creo que todas las formas de venta son complementarias, que el lector tiene el derecho de adquirir un libro donde más conveniente le sea o donde más fácil le sea, que el sitio natural de la venta de los libros es la librería, pero que también es legítimo por parte de las editoriales, y hablo sobre todo de las pequeñas, y es mi caso, en abrir una ventana a sus lectores para vender sus libros. Esa venta es, por lo menos en mi caso, es absolutamente residual, pero sí hay lectores que son fieles, que quizá ya confían en lo que el editor hace y no tienen ningún problema en pedir, y además yo creo que lo hacen con un buen sentimiento de ayudar a quien está haciendo el esfuerzo por editar y publicar esos libros, bueno, de alguna manera devolver esa confianza comprando un libro, con ese gesto de comprar un libro o 2 libros al año o los que sean. Lo has dicho tú, es complementario y es legítimo. Es verdad, y hay un modelo intermedio que está surgiendo ahora y que me parece interesantísimo, que es el de todostuslibros.com. Me parece una gran idea porque ayuda a las librerías, creo que ayuda a las editoriales, pero sobre todo responde a una querencia o a una necesidad que tiene el lector, que es lector y es consumidor, que ya está acostumbrado a comprar otro tipo de productos online y que se pregunta que por qué no puede comprar un libro también online. Si la plataforma de todostuslibros.com se lo facilita y eso también beneficia o digamos que refuerza la cadena del libro, a mí me parece una maravilla. Ya digo, yo creo que no se le pueden poner puertas al campo y que tanto el lector como el pequeño editor, fundamentalmente, tienen la libertad de hacer un tipo de cosa u otra. Claro, en esa relación directa es lo que tú dices. Un lector sabe que esa editorial que me gusta o lo que sea, o me han hablado de este libro y voy directamente, entiendo que es un lector informado y que no necesita de ese trabajo del librero de recomendación, porque no creo, intuyo, que no creo que se produzca el fenómeno que ya se está produciendo con otro tipo de comercio. La persona que le gusta unas zapatillas de deporte va, se las prueba en la tienda, ¡hoy qué bien me quedan! Y me voy a Amazon, que me salen 10 euros o 15 o los que sean más baratos. Creo que eso no se da. Te digo en mi experiencia, hay muchos tipos de comprador online en la web de la editorial y yo no los conozco a todos, pero hay, claro, también en las direcciones donde yo envío los libros, pues yo pienso, claro, es que allí no hay una librería cerca, probablemente no hay una librería cerca,
o se tiene que desplazar a la capital de la provincia, entonces, bueno, pues es una comodidad que es un problema que le resuelves a ese lector. Luego yo ahí me siento contento. Y luego lo que tú dices, hay gente que está haciendo un gesto por la editorial y ya ves dónde hay, yo ahí veo cierta fidelidad y es una muestra de que hay lectores que te siguen, que confían y que te devuelven te dan las gracias de esa manera directa, te están comprando el libro y yo creo que te están dando las gracias porque agradecen lo que tú estás haciendo. Esa es una señal. Luis. Bueno, tenemos un producto que es el libro y se trata de acercar el producto realizado, escrito por un autor, al lector. Pero a mí me parece que todo lo que facilite el acceso del lector al libro me parece importante. Lo que sucede es que a mí creo que las librerías son muy importantes en el sentido de son un lugar de encuentro. Entonces, cuando un cliente va a una librería, además de hablar con el librero o con los que trabajan los empleados allí, también en ese momento está probablemente hablando con un cliente más que es amigo y se producen una serie de intercambios que son muy enriquecedores. Que alguien lo pueda adquirir por vías online, me parece, ya digo, que genial, pero ese intercambio con otro lector que te descubre un libro hablando, qué libro has comprado tú, qué libro he comprado yo, me parece que es un intercambio muy enriquecedor. No solamente desde el punto de vista del lector, sino incluso hasta de proyectos culturales. Hemos tenido ocasión en muchas librerías que cuando ha habido un acto de presentación de un libro, ese acto posterior que hay de charlar un poco de qué opinas tú, qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo, pues estamos en lo mismo, pues podemos trabajar conjuntamente. Se van produciendo ahí esa palabra que se emplea ahora tanto, lo de las sinergias, trabajos complementarios que pueden enriquecer proyectos comunes. Eso me parece fundamental. Digo, la librería como un lugar de encuentro. Luego otra cosa para mí muy triste y es un peligro que se puede producir si se abusa de esa adquisición por vías online y es que suelen ser incluso más baratas las adquisiciones por ahí, entonces ya no tengo que ir a la librería. ¿Cuántas librerías se están cerrando? Igual sucedió con el mundo del cine. El mundo del cine llegó un momento en que ya no había cines en los centros de las ciudades y ese tejido urbano en el que estaba el cine o están las librerías va desapareciendo, sobre todo en los pueblos y sobre todo en los barrios. Ya no hay librerías, hay papelerías. Eso me parece que es una cosa muy grave. Y eso, extrapolando a otro tipo de comercios, puede crear esa sensación que se tiene en las grandes ciudades, incluso en ciudades como puede ser Santander, una ciudad media, y es que a las 7:30 de la tarde ya no hay nada. Si las librerías cerrasen a las 7:30 también, o a las 7, con un horario que abrieran todo el día, por ejemplo, para facilitar las compras. No cerramos por la mañana, pero como hacen algunas franquicias, a las 7 o a las 6:30 cerramos. Se convertirían los centros urbanos en algo absolutamente triste. Que influiría también en otros comercios paralelos, porque si la gente no sale, ya no va a tomar un vino, toma un café, cerrarían los comercios y quedarían ciudades fantasmas, como son las ciudades de Centro Europa, ¿no? Pero volvamos a lo del principio. Todo lo que sirva para acercar el producto, que es el libro, al lector, me parece estupendo. Y otra cosa, otro aspecto que me parece muy, muy grave, es un poco volver al tema de las bibliotecas, es que habría que tratar de dinamizarlas de alguna manera, que las bibliotecas no fuesen solamente sitios de estudio. Es legítimo que un estudiante a las vísperas de los exámenes de mayo o junio o de los cuatrimestrales diga estoy en una biblioteca con calefacción o con aire acondicionado, unas mesas maravillosas y con una biblioteca para consultar. Eso está muy bien, pero las bibliotecas tienen que ser sitios de lectura, no solamente sitios de estudio. Y falta la promoción de esto. Yo muchas veces me doy cuenta cuando en las bibliotecas de la universidad, aquí en el Paraninfo, lo he visto también en Torlavega, en otros sitios, cuando llegan las vísperas de exámenes, abren toda la noche. Eso está bien, pero no es la finalidad de una biblioteca. La finalidad de una biblioteca sería dinamizar la biblioteca, que la gente vaya allí porque hay un encuentro con un autor. No tengo el último libro o el primer libro de ese autor, sé que lo tengo en la biblioteca, quedarme ahí a leer. La función que estaba diciendo que están cumpliendo las librerías, pero que debía cumplir la biblioteca. Un lugar de encuentro también. Casi por alusiones. Y al final, estamos hablando de la biblioteca, también hay muchos tipos de bibliotecas. La biblioteca central, una gran biblioteca. También están las bibliotecas rurales en pequeños pueblos que algunas
y doy fe porque lo conozco, hace una verdadera labor de dinamización lectora, que también muchas veces es el primer paso, sobre todo en etapas infantiles, es el primer paso para enganchar a los niños a las lecturas, que luego irán a las librerías o a internet a comprarlo. Es que, bueno, crean cantera de lectores, yo creo, las bibliotecas. Al hilo de la pregunta, bueno, en las bibliotecas compramos directamente a las librerías, que antes os he contado el caso de la editora. Me sirvió para conocer la editorial, para ver los libros, me los trajo, me los enseñó, les pude ver, tenerlos en las manos, pero se compra a través de las librerías. Pero sí que es bueno que te presenten el catálogo, conocerlas, etc. Lo que hablaba Luis Alberto, pues estoy totalmente de acuerdo. También de mi experiencia digo que pobre que limitemos la biblioteca como sala de estudio. Seguramente las protestas serían mucho mayores por eso que porque no hagamos un encuentro con un autor. Y bueno, en cuanto a la biblioteca universitaria, es que tiene otras funciones. Las bibliotecas también son diversas, no es lo mismo las funciones que pueda tener una biblioteca pública como es la Central, que aparte también es biblioteca de conservación porque es biblioteca regional de Cantabria, que la que puede tener una biblioteca universitaria. Yo ahí entiendo que su labor no va tanto por ser ese punto de encuentro o por esa difusión de los autores o de la animación a la lectura. Y luego están pues, las bibliotecas más pequeñas, las rurales, que algunas hacen una labor ingente, sin personal, a veces es una persona y depende todo de las voluntades personales, que lo mismo son pues, los que seleccionan, que los que si hay que limpiar, limpian, que si hay que, no sé, mover estanterías, mueven estanterías, que si hay que hacer un cuento, cuentan el cuento, que al final se requiere pues, ser una bibliotecaria, porque la mayoría son bibliotecarias orquesta. Entonces, bueno, esa labor yo creo que es, bueno. Estamos hablando de la relación entre... Sí, una mano levantada en la pantalla. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si se me oye bien. Se te oye bien. Vale, fenomenal. Venga, muchas gracias. No, me da mucha envidia que estéis ahí con vistas al mar. Ay, perdona, solo una cosa. Perdona, que no he podido ver tu nombre en la pantalla. Preséntate para que sepamos. Enrique Redel, cierto. No, bueno, tengo mucha envidia de vosotros de estar ahí junto al mar y yo veo también al resto de los amigos que estamos online con muchas ganas de, en fin, de ver otros horizontes. A ver, yo, por añadir un poco, yo tenía que estar en esa mesa y, bueno, y he estado como dándole una pensada a este tema de lectores, libreros, distribuidores. A ver, me parece que hay una cosa muy importante y es la cadena de valor del libro. Es decir, yo creo que estamos hablando justamente de eso. Estamos hablando de que hay toda una serie de filtros desde que un libro se idea hasta que un libro llega a un lector, que me da la sensación de que forma parte de una serie de estamentos interdependientes, muy interdependientes. Y en este sentido hay algunas de las ideas que se han presentado en la mesa que me parece que yo creo que deberían ir al mantenimiento de esa cadena de valor del libro. Es decir, es necesario que exista un editor que sea capaz de seleccionar entre todos los libros que le llegan aquel que cree que es más conveniente, más pertinente, que aporta algo. No ya que llena un hueco, porque me parece que eso es equivocado. Nosotros no estamos aquí para llenar huecos, sino en cierto modo también como para crearlos. Pero también es necesario un distribuidor que sea capaz de hacer llegar esos libros a las librerías. Y es necesario, sobre todo, que haya una librería y en principio, en la medida de lo posible, una librería, no diría ya física, sino una librería con librero detrás. Esto es muy importante, que mantenga un criterio de selección, un criterio de gusto. Porque sin esa labor, y de eso hemos estado hablando también mucho en estos meses, en la que existe un librero que recomienda y un librero que pone recomendado, como Paz o como muchos otros libreros que hay en España, sería imposible la labor de muchas editoriales independientes. Es decir, podemos acudir a lo mejor a una solución fácil, que es decir, bueno, pues nada, nos saltamos al librero, nos saltamos al distribuidor, hacemos nosotros la guerra por nuestra cuenta y llegamos al lector de una manera más fácil, probablemente sin tanto descuento y con más beneficio para nosotros. Pero eso es una huida hacia adelante. Me da la sensación de que ahora mismo de lo que deberíamos estar hablando, o bueno, una de las razones por las cuales
yo creo, esta mesa puede tener un cierto sentido, es por el mantenimiento de la cadena de valor del libro. Es decir, librerías físicas, editores con una idea cultural o con una idea de proyecto detrás, y no solamente el beneficio, y lectores a los que no solamente satisfaces, sino a los que creas también, en cierto modo, una necesidad de leer un libro. Es decir, o sea, tú le creas nuevas maneras de entender el mundo del libro, y más en esta época en la que todo se está tecnificando de manera casi obligada por razón de diversas circunstancias, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí básicamente porque creo que un poco, para poner un poco orden, yo creo un poco en el argumentario de la mesa, ¿no? Gracias, Enrique, por tu aportación. Tú, mira, tú no tienes la suerte de estar aquí en Santander viendo el tal, pero por lo menos estás sin mascarilla, como todos los que estáis en casa. Sí. Pero también, bueno, mira. Aquí, ahora cuando salga a la calle a comprar el pan, estamos igual. ¿Había otra mano por ahí levantada? ¿Me ha parecido ver? Sí. Sí, hola, no sé si se me oye bien. Perfectamente. Vale, soy Darío Ochoa, de Automática Editorial. Muchas gracias, antes de nada, por invitarme y dejarme participar de esta mesa, que creo que es súper interesante. A mí me gustaría añadir una óptica tal vez un poco distinta a la que mencionaba ahora Enrique y de las que se han hablado en la mesa, que básicamente es el cuidado de la cadena del libro, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, y creo que es una cadena de valor a la que todos aportamos algo. Pero por encima de eso me gustaría también poner el acento en un hecho que creo que es importante, y es, o sea, vivimos en un contexto, yo creo que todos estaremos de acuerdo con esto, en el que pues, cada vez es más obvio y acentuado el magma indistinto y enorme de novedades que copan las mesas de las librerías mes a mes, ¿no? Entonces, esto tal vez es fruto de un fenómeno también subyacente, que es de transformar cualquier pequeño fenómeno que llame la atención del público o de los medios en un producto de consumo. Entonces, esto transforma en libros pues muchas cosas que tal vez no deberían serlo, y en otra serie de productos también muy distintos, como pueden ser líneas de ropa, perfumes, etcétera. Pero quieren hacer de cualquier pequeño fenómeno que llame la atención del público pues toda una gama de productos de consumo que invaden pues prácticamente todo, incluidas las librerías. En un contexto así, que en parte también pues interesa a grandes grupos, lo que los libreros y los editores independientes aportamos tal vez es diversidad. Y esa diversidad en realidad depende en gran medida de las propuestas que nacen de editores independientes, pero el contexto en el que, bueno, o el ecosistema en el que esas propuestas sobreviven es el de las librerías independientes. Es decir, si eliminásemos de la ecuación a los libreros independientes, no podríamos existir los editores independientes. Es decir, no habría lugar para nosotros en las grandes cadenas, porque creo que las grandes cadenas, su lógica es distinta y sus intereses también lo son, ¿no? Entonces, al final son grandes grupos, tienen que presentar cuentas de resultados, y los editores independientes, por mucho que contribuyamos a enriquecer el panorama del libro, pues muchas veces no podemos ofrecer los grandes números que sí que ofrecen otros sellos, ¿no? En ese sentido, creo que somos necesarios los unos para los otros. Es decir, sin libreros independientes que nos dieran visibilidad a propuestas novedosas y distintas y que rompen un poco con lo establecido, nosotros no estaríamos aquí hablando ahora mismo en esta mesa. Y sin propuestas distintas que se salgan de lo establecido o de la oferta mayoritaria, pues tampoco los libreros podrían diferenciarse y demostrar un carácter individual, ¿no? Entonces, esa diversidad que se da en la oferta, en el caso de los editores, también se da a la hora de demostrarla y de darle visibilidad en el caso de los libreros independientes, ¿no? Entonces, creo que esto también es algo importante. Perfecto. Muchas gracias por esa aportación. Claro, estamos hablando de la relación entre editores, lectores a través de los libreros, pero hay una... claro, estamos en 2020 y están ahí las nuevas tecnologías, que seguimos llamando nuevas, y están las redes sociales. Eso es y ahí
las redes sociales como canal de comunicación, no ya de venta. Me refiero a Twitter, Instagram, lo que sea. Hay editoriales que son muy activas en estos canales y que realmente tienen iba a decir feedback, un retorno importante. Hay gente que... ¿Cómo hago yo que mi lector se entere de que saco este libro? Claro, hay editoriales que en las redes sociales empiezan con y al final deja de ser una campaña de mercadotecnia. Voy a posicionar, y sé que tengo un público fiel, lo que hablabas tú del lector fiel. Y en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y hacen fotos. Claro, hace falta tener tener ya el definitivo hombre orquesta de editor que hace de todo y encima me encargo de las redes sociales y espérate que voy a hacer una foto con el libro aquí para que tal y moverlo. Y al final es un canal de comunicación directa. Digo que ahí la librería, no digo en el sentido de no nos saltamos nada porque no es de venta, es simplemente de comunicación y se mantiene una relación fluida y no sé, me estoy acordando ahora mismo en Blacky Books, por ejemplo, con Simón, su último gran lanzamiento, estuvo dando la chapa, con todo el cariño del mundo, esto va a ser la gran novela del año, tal. Y venga. Y al final, claro, cuando salió a la venta, salían ya tengo a Simón y libros y tal. Hicieron un mosaico con todos los lectores que habían mandado. Eso es un canal de comunicación directa con el lector. Obviamente con el lector que te sigue, porque eso funciona así. Si no te siguen, no existes. Y eso es un canal, yo creo, que a explotar para esa relación de que el lector sepa que estáis allí, qué productos tienen las editoriales. Hay editoriales, digo, que lo hacen mucho, lo siguen mucho, otras más pequeñas que no sé si no tienen o tiempo o recursos o no lo ven importante. Hay incluso autores. También hablaba ayer Mónica Ojeda de la exposición de Twitter de un autor que dice, mira, lo primero, te hace un contrato con una editorial, lo primero, perfil de Twitter, no tengo, mira, es que tienes que hacerte perfil de Twitter porque si no, no funciona. Aunque, Emilio, conocemos algún autor, ¿verdad?, que se niega a tener Twitter y bueno, ahí está. Emilio, mira, que quiere hablar, le he interpelado y se dispone a hablar. No te oímos, perdona un momento que no te oímos. A ver, ¿ahora? ¿No? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, sí. Efectivamente, primero se me ha ocurrido un tal Íñigo Domínguez, que seguramente tú conozcas por ser tu hermano, entre otras cosas, que es autor de Libros del Cao, una persona que no está en redes, que luego en ventas está funcionando muy bien. Entonces, es cierto que estas redes sociales a las editoriales pequeñas nos permite abrir un canal nuevo hacia los lectores, que además es un canal barato, por no decir gratis, aunque luego hay que dedicarle mucho tiempo para alimentarlo y ese tiempo que le dedicas es tiempo que no estás dedicando a la edición o a hablar con libreros o a otra serie de cosas, pero es cierto que es una herramienta muy útil que creo que todos utilizamos y que nos da y que es bastante entretenida. Nosotros apostamos por ello en Libros del Cao, por Twitter, por Instagram, por otras redes, pero a mí me sigue quedando la sensación de que estamos siempre sobrevalorando la influencia de las redes en el éxito, en las ventas de un libro. Te has puesto ahora el ejemplo, por ejemplo, de Simón, que es cierto que yo también lo estoy viendo mucho en redes, pero yo estoy convencido que incluso sin esa labor detrás de redes, estamos hablando de un autor como Miki Otero, que tiene ya pues, mucho prestigio, muchos seguidores, el libro es muy bueno, seguramente hubiese acabado triunfando igual. En nuestro caso, en la editorial, la experiencia que tenemos es que los libros que mejor han funcionado ha sido por una serie de factores en los cuales siempre está al margen las redes sociales. Una vez que el libro empieza a funcionar muy bien, genera un ruido que se traduce en redes sociales. Creo que al revés, creo que no es tan fácil hacerlo y que no ocurre tan a menudo. Tú no puedes construir un éxito de ventas, un libro del que funcione muy bien o que sea un éxito de la crítica por el simple hecho de preparar una campaña sesuda y pormenorizada de tweets y de fotos en Instagram. Así que, resumiendo, creo que efectivamente es una herramienta útil, está ahí, no perdemos nada por utilizarla. Creo que hay un efecto que es más a muy largo plazo de cara a la propia imagen de la editorial, de cara a sus lectores más fieles, crear una especie de canal de complicidad y de simpatía entre editores y lectores, pero
creo realmente que se sobrevalora el efecto que pueda tener las redes en el funcionamiento de un libro. Y ya por abrir otro melón, creo que se sobrevalora el impacto de las redes, creo que sobrevalora el impacto de los propios medios de comunicación o de las reseñas o de los grandes prescriptores de literatura. Mi sensación, y no sé qué pensarán con los compañeros y las compañeras, es que ya va pasando tanto, ha pasado mis 10 años de experiencia como editor, es que hay libros que por una serie de factores dan con la tecla o con las teclas y eso hace que el libro funcione y otros que no. Y todo lo que pueda hacer y que la reacción de la prensa y de las redes a favor de ese libro, hablando de ese libro, es el segundo paso, rara vez es el primero. Esa es mi impresión y sobre todo también hablando como editoriales pequeñas. Obviamente un gran monstruo editorial, no sé, se hace una super campaña con muchísimo dinero y a través de todos los canales igual tiene más alcance. Pero mi sensación es que al final los libros tienen algo o no lo tienen. Que no digo que sean mejores o peores, ni mucho menos, eso lo sabemos todos, sino que dan con unas teclas que hace que ese libro conecte con el librero, con los lectores, posteriormente con la prensa y con toda la gente. Perfecto, gracias. Luis, querías... Ha aludido a varias cosas que me parecen muy interesantes. Lo de las redes probablemente esté más vinculado a lo generacional. A partir de una determinada edad y de ahí hacia abajo, sobre todo la gente más joven, están muy colgados de las redes. Y la labor que pueden hacer de promoción de un libro me parece que es muy importante. Probablemente para un sector, como digo, más o menos joven, a lo mejor de 30 y tantos para abajo, es más importante las consultas en los blogs, en las redes, que, por ejemplo, una reseña elogiosa en un periódico de tirada nacional, como puede ser El País o el ABC. De hecho, si a eso le unimos que los periódicos de papel cada vez se leen menos, es cierto que hay muchos lectores que lo que hacen es comprar el domingo un periódico solamente por el suplemento cultural, que si el ABC, El País o El Mundo. Pero en este momento, también quizá porque se está cuestionando todo, ya no hay unos gurús de la crítica, de tal manera que cuando un crítico dice que esta película o esta novela es muy buena, a partir de ese momento se vayan a vender. Y las redes sociales a lo mejor sí que están haciendo esta labor. Otra cosa que no sea un aspecto que no has tocado, yo creo que oblicuamente lo ha dicho él, es un poco el tema de la abundancia de la superproducción de títulos, que eso a las librerías les atosiga. Están llegando continuamente libros, especialmente las grandes editoriales, y en ese sentido abrirse un hueco a las editoriales independientes les supone un gran problema. Si coincide además que ha habido un premio Planeta, un premio Nadal o la publicación de un libro de estos autores de referencia, un Muñoz Molina, etcétera, etcétera, si en ese momento una editorial independiente quiere lanzar un libro, encuentra grandes dificultades para abrirse un hueco en el escaparate o en las mesas de la librería. A veces la superproducción de libros, yo creo que eso es un hándicap, que es algo paralelo también a la superproducción de los libros de autoedición. Es otro de los problemas, yo creo, que hay en las librerías ahora, que hay mucha autoedición tramposa, porque algunas son autoediciones puras y duras, pero otras están encubiertas bajo el amparo de una editorial aparentemente independiente, pero realmente lo que se ha comprado es un hueco en el catálogo para incluirse ahí. Eso también yo creo que produce, el exceso de información produce ruido. El exceso de publicación, el lector no sabe de dónde abrir un hueco, salvo el que es un lector ya entendido e iniciado y sabe distinguir el humo de la paja. Pero que en general, dices tú, hay tanto libro que no sé cómo abrirme camino yo entre todo ello. Y también eso dificulta a las librerías el que en muchas, no me refiero a las librerías de referencia, en muchas el fondo editorial es muy pequeño. A veces ni existe. Una persona de repente un día descubre, le han hablado de Machado o de Miguel Hernández, va a la librería o de Alberti y dice, quiero un libro de Alberti, no lo tengo. Es cierto que las librerías, según el grado de profesionalidad que tengan, dicen, venga mañana o venga dentro de 10 días. Pero no hay unos fondos clásicos en las librerías de autores clásicos. Y eso también me parece importante, la ausencia o no. Sí, solo por volver a las redes. Sí. No, si eso da para mucho, no hemos hecho más que empezar, tenemos tiempo. Y, por favor, cualquiera que quiera aportar algo... No, simplemente para
para estar de acuerdo con lo que se hablaba en la mesa. O sea, las redes han venido para abrir una ventana, un escaparate más que a los pequeños editores nos da la posibilidad de mostrar lo que hacemos. Otra cosa es la intensidad con que cada uno se desenvuelva en las redes, o por afinidad, desde luego por tiempo, por recursos, porque consume mucho. Y que luego también estoy de acuerdo, el grado de eficacia que eso tiene o la correlación de ventas que eso genera, yo no sé si alguien lo sabe, pero debe ser menos de lo que imaginamos. En el mundo de la biblioteca, por ejemplo, creo que faltaba formación. Nos falta una formación universitaria a muchos libreros en el sentido de saber cómo gestionar, cómo mirar un libro, cómo hacerlo. Y al final hemos ido aprendiendo, y muchos libreros en España lo que os hemos hecho es poneros ese sello de calidad a muchos de vuestros libros. Y por eso se mantienen en las librerías y por eso, lo que decía Emilio, de repente no sabes lo que pasa. Es que de repente 20 libreros en España han leído uno de los libros que ha publicado y suben las ventas y se coloca y de repente aparecen en las redes sociales, que yo creo que es nada más que un canal publicitario. Y que además es lo que ellos decían, sí que surgen después de que ya está el libro como en la calle, ya hay un movimiento. A mí me gustaría que el futuro fuese, para eso nos hemos reunido, de hablar de mantener las prácticas, las buenas prácticas, la de respetar el canal del libro. Naturalmente, como librero, pues no me gusta que haya editoriales que tengan carrito. Creo que es un error, pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer es, entre todas las editoriales, entre nosotros, crear nuevas cientos de librerías, un tejido librero en cada pueblo, como hay en Francia, como hay en Alemania, que llegas a un pueblo. ¿Por qué se consigue? Se consigue porque tienen una muy buena relación con las editoriales, tienen muy buena relación con la biblioteca del lugar que siempre todo el pueblo tiene, porque es quien le compra, porque han formado a muchos lectores, han formado a través de tener buena literatura en sus librerías y tienen un buen fondo. O sea, a mí me parece que es fundamental y que se volviese a retomar el tema del sello de calidad en las librerías, del sello de calidad en las editoriales, darle, no sé, en esa forma. Y bueno, y que lo que me gustaría es eso, que hubiese muchísimas librerías que vendían, seguro, os vendían muchos libros, ¿no? En Cantabria, por ejemplo, antes lo ha dicho, perdona, solo un matiz, lo ha dicho Alexia, tenemos mucha suerte porque la Biblioteca Central de Cantabria compra todas las librerías. Esto es muy importante y no nos puentea, no compra las editoriales. Esto es importantísimo, porque ellos nos cuidan y nosotros les cuidamos. Si no, hacemos un esfuerzo de verlos, hablar o participar en las jornadas que hacen ellos. Eso es lo más importante, yo creo, ¿eh? Por eso es lo del carrito, pero bueno. Sí, Javier. Bueno, Paz, yo estoy tan de acuerdo contigo que, pues te lo digo, estoy de acuerdo. Y ayer se hablaba más que de cadena, que me parece oportuno, se hablaba de red, de la red del libro, ¿no? Que parece que, además de la cadena, que parece que es una cosa lineal, la red parece que engarza o que es más fuerte, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo y además yo lo propongo. Yo sé que es una obligación de los pequeños editores ir a visitar a los libreros. Estoy convencido. Pero mira, yo llevo 3 años y he publicado 20 títulos y estoy yo solo. Es una editorial independiente, de nicho y unipersonal. Es que no me da la vida y me encantaría. ¿Qué he podido hacer? Bueno, visitar lo que tengo más cerca, que son las librerías de Madrid y en alguna ocasión a Barcelona, pero sé que tengo que hacerlo, pero son recursos y tiempo. Pero estoy convencido y voy a hacer el esfuerzo. Pero también te digo que el esfuerzo tiene que ser en las dos direcciones. Y tú eres un ejemplo. Yo a ti no te conocía porque yo no había venido nunca a Santander. No te conocía. Y has sido tú
la que me has reclamado, la que tienes mis libros en tu librería y las que has puesto el marchamo de calidad en uno de mis títulos. Bueno, pues esa bidireccionalidad es lo que tenemos que conseguir. La preocupación por el editor, por conocer a los libreros y, como se decía ayer, que conocer vuestro oficio y que vosotros conozcáis el nuestro, por supuesto, en las dos direcciones. Si de aquí saliera un compromiso, yo lo firmo y sé que hay más gente que lo comparte. O sea que yo, Paz, lo firmo sin ninguna duda. Y perdona, y el carrito. Yo tengo un pequeño carrito en la web que ya te digo, es residual, porque, o sea, ni me da de comer, no vale para nada. Pero yo creo que les puedo ofrecer esa ventana a los lectores para que la tengan abierta, si les apetece bien y si no, pues no. Pero no creo que sea motivo de... No creo que esté ahí el problema. Sí, yo no estoy en contra del carrito. Bueno, creo que es otra herramienta más. Creo que hay que defender, en este caso y desde aquí, desde luego, la implantación de lo de todostuslibros.com, porque es fundamental. Lo he mencionado. A mí me parece una solución maravillosa. Es verdad. Luis tenía la palabra y luego por ahí Javier Peña. Enlazando un poco tu intervención, la formación de lector como la formación de un espectador de cine, yo creo que son experiencias personales. Borja ha aludido un poco a ello. Solamente cuando uno lee o cuando ve una película, reflexiona sobre ella, está ampliando un campo de exigencia, ¿no? Y puede acudir a bien a una reseña de un periódico para decir, a posteriori, he leído este libro, ¿qué opinan otros lectores en las redes, en los periódicos? Y simplemente para intercambiar una experiencia, aunque sea en silencio, por persona interpuesta, por un periódico, por una radio. Es decir, ¿qué dice el crítico que yo pueda aprender? Pero eso es una experiencia, un enriquecimiento personal. Es cierto que se puede contribuir a esa formación. ¿Cómo? Posiblemente eso no corresponda más que, por ejemplo, a los centros educativos, pero también a las bibliotecas. Yo creo que uno de los fenómenos que hemos conocido en los últimos años, aquí en Santander podría citar a lo mejor una docena de ejemplos, los clubes de lectura, que han surgido muchos a partir de redes de bibliotecas. De redes de bibliotecas, la Biblioteca Central y en los pueblos. Yo he participado por lo menos en 4 bibliotecas de pueblos con este tipo de actividades. Llevar a un autor que lea poemas o que lea un texto y que luego intervengan los asistentes al club de lectura. O simplemente recomendar unos libros que los leen y luego hay un debate. Pero eso también lo han hecho las librerías. Digo, lo ha hecho Paz y lo han hecho más. Un ciclo, por ejemplo, sobre novela francesa o sobre otro tipo de estos. Quien tiene interés en formarse acude a estos sitios y poco a poco se va enriqueciendo. Y, lógicamente, su nivel de exigencia como lector va a ser cada vez mayor. Eso me parece que es una cosa básica. La experiencia de los clubes de lectura y una reflexión que ahí sí que yo creo que hemos discrepado Paz y yo. El fenómeno que se ha producido en España en los últimos años, yo creo que a consecuencia de la irrupción de la mujer en el espacio público, es el fenómeno de la incorporación de la mujer como lectora, sobre todo quizá como de novelas. La mayoría de los actos de presentaciones de libros en los actos públicos, aquí en Santander, yo lo he visto también en Asturias, es el 80-90% mujeres. No digo que lean más, pero sí que tienen una actividad más intensa en el ámbito de la lectura en este momento las mujeres que los hombres. A lo mejor es que, insisto, la irrupción en el espacio público provoca que ellas tengan más ganas de participar y que el hombre, digamos, que lo haga de una forma un poco más privada, más íntima, decir, voy a la librería, compro el libro y lo leo en casa, ¿no? Pero volviendo, y para acabar, la formación no corresponde a la librería propiamente, pero sí puede coadyuvar, como lo han hecho muchas librerías, con ciclos dedicados a una temática, a unos autores, a un género y, sobre todo, a la red de bibliotecas públicas y especialmente en los pueblos, donde no hay unas librerías. Eso es otra de las deudas que tienen, yo creo que las instituciones, una red de bibliotecas en todos los pueblos de cada comunidad o en los barrios de cada ciudad, porque todas las ciudades tienen asociaciones de vecinos
en locales que son más o menos municipales, y ahí se podía formar una pequeña biblioteca básica de iniciación. Perfecto. Sí, Javier primero y después... Yo después. sí, perdón. Javier. No, después de ellos. Sí, se me oye, sí. Incidir un poco sobre el tema de las redes sociales, que es algo que me ocupa y me preocupa mucho. Ayer estábamos todos de acuerdo, yo creo que no hay que subestimar a los lectores, ¿no? Lo dijimos, estamos todos de acuerdo. Pero hoy, en cambio, decimos, bueno, pero es que nos pongan 2 corazoncitos o un comentario no es, a mí no me supone nada. Digo, bueno, pero son lectores también, ¿no? Quiero decir, en las redes sociales, si suben tu libro y te ponen un comentario, también son lectores. Creo que no debemos subestimarlos tampoco ahí. Simplemente son lectores que expresan su opinión y están haciendo el boca a oreja o el boca a boca que se hacía antes de otra forma, ahora lo hacen a través de eso. Y creo que su opinión, como lectores, si no lo subestimamos, es tan válida como la de cualquiera. Claro, esto es una idea que lanzo, que tampoco estoy convencido, porque también creo en la importancia de la crítica y de las reseñas, pero hoy en día es complicado porque probablemente esa interacción en las redes sociales sea más importante a nivel de ventas que una reseña. Se ha dicho varias veces que las sobrevaloramos. Hoy yo no tengo claro que se sobrevaloren a nivel de ventas y de repercusión. Realmente es un canal de promoción, pero es un canal de promoción muy potente. Yo, desde que ayer estuvimos aquí, varias personas me habéis hablado de Simón. No he visto todavía, no sé si han salido ya reseñas de Simón en los suplementos. Si me habéis hablado de ella, es sobre todo por la campaña que se ha hecho en redes sociales. O sea, que realmente ese ruido sí que llega. Yo creo que sí que hay una repercusión importante. Bueno, por lo menos es mi opinión desde fuera. No sé cómo lo ve Paz como librera o como editores, pero yo creo que es un fenómeno que está ahí y que creo que está para quedarse. Vamos, que... Por alusiones. Pero yo vuelvo a repetir que es un canal de publicidad y está claro. Simón en Blackie ha mandado una galerada en julio. Ha hecho una campaña de publicidad brutal a través de las redes. O sea que, y lo que decía antes Emilio, es un autor conocido en los medios, o sea, no tiene ningún problema, no es, pero yo creo que es un canal publicitario hoy por hoy, o sea, pero bueno, como antes se anunciaban de otra forma, no lo sé. Sí, aquí, perdón, solo por alusiones brevemente, y tenemos por aquí una mano levantada y también Alexia quería hablar. Y Daniel quiere hablar. Sí, y tenemos por aquí Diego Moreno quiere y Daniel también de Hoja de Lata. Nos acercamos a las 11:30. Sí, no es una falta de respeto al lector que en lugar de escribir pone 2 corazoncitos o 2 copas, prefiere hacerlo así, es forma de expresarlo. Lo que quería decir es que no me desvivo, que no le voy a exigir nunca a mis editores, si algún día tengo un editor, que se desviva por eso, porque me deja indiferente, porque en el caso de mis libros sé hasta dónde puede llegar la influencia de estos nuevos canales en la venta. Es 0. Por tanto, no voy a estar desviviéndome de ver quién me ha comentado, quién me ha contestado, quién me ha mandado un besito con un corazoncito. En una palabra, yo no me llevo el móvil al baño, ni cuando me afeito ni cuando voy a cagar. Por tanto, no estoy pendiente de esto. No lo infravaloro. Es decir, me deja indiferente. Sí, vamos a ver, que se nos está acabando el tiempo. Tenía una mano levantada por aquí, después Alexia, y 2 manos levantadas por aquí en la pantalla. Bien, perdón, buenos días. Con respecto al comentario que estamos haciendo del tema de redes, de los corazones y demás, y uniendo un poquito con la intervención anterior, simplemente como autora o editora, el corazoncito vende y creo que cualquier editor o escritor que ame la literatura está contento por vender un libro, pero quizás
busquemos un paso más, y creo que es muy legítimo y que creo que lo debemos defender, que es la calidad de una buena crítica. Es decir, a mí me llega una carta de un lector que se ha tomado el tiempo de leer mi libro y de criticarme lo que no le ha gustado, y me vale mucho más que la venta del otro. Pero lo otro no es cuestión de subestimarlo, es simplemente que por querer vender no podemos olvidarnos que quizá queremos un lector con educación en el sentido, por lo que entendemos por la buena educación, del conocimiento del lenguaje, del conocimiento de lo que es algo bueno, algo malo, y eso no es malo exigirlo, yo creo que es bueno exigirlo, y no se contradice con lo otro. Lo otro es muy agradable, que alguien te diga, me ha encantado tu libro, no sé por qué, pero me ha encantado, pues es muy bonito también. Yo creo que las dos pueden convivir perfectamente. Con respecto a lo de Paz, al comentario del carrito, me hace mucha gracia porque cuando hablamos de lo del carrito, yo pienso enseguida en mi carrito físico con ruedas con el que voy a correos a llevar esos libros, tanto para el crítico como para los 4 o 5 que me compran en la red, que son 4 o 5. Decías que es residual. Sí, es residual, pero yo creo que es muy importante. ¿Por qué, Paz? Yo creo que 10 libros que venda una editorial no quitan en absoluto la venta de la librería, sino que probablemente, o siempre he querido verlo así, la acrecientan. Es decir, para editores como nosotros, se habla muy poco de cifras, a mí no me importa. Hay libros que vendo 200, 300 ejemplares. Vender 10 libros de esos a través de la web me permite muchas veces que luego la gente vaya a la librería a comprar mis libros. De hecho, nosotros les contestamos cuando me dicen, vamos, queremos comprar este libro, me escriben, les digo, ay, muchísimas gracias por haber comprado este libro, pero por favor, vaya usted a la librería y pregunte por mis libros, porque probablemente ni el librero los conozca, porque está en Huesca o yo qué sé, no los conozca, pero si usted llega ya como lector, va a generar que se ponga en marcha la cadena esta que queremos que se ponga en marcha, que el librero lo conozca, que el librero se lo pida al distribuidor, que el distribuidor, el comercial de Huesca diga, ahí va, pues esta editorial, no la conocíamos. Yo creo que es importante, son 10 libros, es nada, nos genera a nosotros ir a la estantería, meterlo, el matasellos, el libro, el correos, todo ese trabajo de minucias que tenemos los editores, que es enorme, que nos lleva tantísimo tiempo. Pero yo creo que en lo que estamos, tenía un amigo que decía, las librerías debería ser como los bares. En las calles, en las ciudades, la gente que sabe de comercio, sabe que si abre un bar y abre otro bar en la esta de enfrente es lo mejor que le puede pasar. Porque luego seguramente, por la concentración de mercado, querrá otro bar abrir al lado. Y yo tengo un amigo serbio que me decía, nosotros abríamos en Serbia, cuando estaba aquello fatal, abríamos todos los amigos las librerías en la misma calle, porque generabas que se llenara la calle y que la calle de al lado quisiera abrir otra librería. Yo creo que hace falta librerías, ojalá no tengamos que vender a través del carrito, porque a mí me quitaría muchísimos viajes a correos que son aburridísimos, pero estamos en lo que estamos y los pequeñitos tenemos que vender como sea. Bueno, rápidamente, porque son casi media y tenemos dos palabras todavía más pedidas por aquí. Sí, Alexia. Yo, bueno, sobre esto de que evidentemente tenéis que vender, entonces, ¿en qué formas se podrían buscar para conoceros más? También es verdad que sois pequeñitos, no podéis, a veces sois una persona sola, no podéis viajar, no podéis ir a las bibliotecas a tal, pues igual había que buscar alguna forma de daros a conocer y de llegar a los lectores, a los mediadores, no sé, a mí se me ocurre... me gusta un poco la literatura infantil y juvenil y yo creo que ellos van como un poco avanzados, que organizan pues, salones del libro, bueno, en Pontevedra hay uno muy bueno, en Salamanca también lo hace, hay asociaciones en las que están bibliotecarios, libreros, pequeños editores, autores, narradores, que organizan actividades, que salen a la calle, igual esa es una de las posibles vías. Y luego, al hilo del tema de los clubs de lectura, yo estoy de acuerdo. Para mí es la actividad por excelencia de animación a la lectura que hacemos en las bibliotecas. La Biblioteca Central es la que compra los lotes para todos esos clubs que hay en toda la región y los presta. Desde mi punto de vista, un club de lectura tiene que ser ese sitio a donde vas a leer algo que tú no buscarías por ti mismo. Entonces, yo creo que se debería nutrir pues, igual de este tipo de libros que tenéis en las editoriales independientes. Eso sí, los lectores que van a esos clubs son el que yo os decía, ese lector que está perdido, que lee cualquier cosa. Quiero leer lo que sea.
Y en esas, y conozco las experiencias de las bibliotecas rurales. Son gente que a lo mejor no ha leído nunca en su vida nada, hasta que se ha jubilado, y porque conoce a la bibliotecaria y la ha animado a ir, y porque va y se reúne con otras, suelen ser mujeres al 90%, que se reúne con unas amigas y no sé qué. O sea, que el lector es muy diverso. Sí, eso estamos diciendo, que es muy heterogéneo. Son las 11:30. Estamos ya fuera de tiempo, María, pero vamos a terminar por aquí y cerramos. Daniel de Hoja de Lata está por ahí. ¿Me veis? Sí, gracias. Correcto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quisiera, antes que nada, dar las gracias a Paz y a María Bendaño por haber trabajado tan duro para conseguir este evento tan estimulante. Trataré de ser muy breve para no romper esquemas de tiempo. Quizá que nos reunamos los amantes de la lectura fieramente independiente un domingo por la mañana es que todos estemos más o menos de acuerdo en el concepto que tenemos de la literatura. Pero por minimizar un poquitín el debate y apuntar a lo mejor cosas que no se han dicho, me gustaría decir que quizá en estos momentos, respondiendo a lo que planteaba cualquier literario, quizá la cuestión es que estamos asistiendo a un cambio de paradigma, ¿no? Durante muchísimos años en este país la principal librería era el Corte Inglés y la segunda el Carrefour. Con lo cual la edición fieramente independiente estábamos excluidos de los canales porque rara vez llegábamos. Hoy se ha dado un cambio en la comercialización de los libros y seguramente el canal número 1 sea Amazon, y después por ahí estén las grandes cadenas y después por ahí estén las librerías fieramente independientes como Gil en Santander. Pero lo que sí que tenemos que tener bien asumido es que existe ese cambio. Y hoy seguramente a la edición fieramente independiente tenga que estar más en competición con unas zapatillas deportivas que la gente se compra desde internet, o con salir a tomar copas un viernes por la noche cuando se podía salir a tomar copas. Es decir, que estamos hoy más que nunca plenamente en competición con el consumo de masas, sin que el hecho cultural, que a lo mejor antes existía y nos educaban el gusto y atendíamos a quien verdaderamente sabía de letras, hoy esté, pues no sé si decir, en un proceso de democratización, sobre todo de generalización, en el que estamos compitiendo con cremas o con ropa. Lo de cremas y ropa lo digo por algo, porque a través de nuestro canal de Instagram nos llegan propuestas de mujeres, sobre todo de chicas jóvenes, que nos proponen que les enviemos libros para sacarse fotos y hacer una breve comentario sobre nuestro libro, al mismo tiempo que están haciendo fotos de ropa o se están haciendo fotos de cremas. Con lo cual, el nivel de la cultura en el que estamos entrando a día de hoy puede ser ese. A través de las redes sociales, que yo sí creo que tienen un gran potencial, que nos permiten llegar a ese público al que no llegamos a través de los suplementos culturales de los grandes medios, que tiene una influencia decreciente a día de hoy, sin duda, pero que quizás sigamos pegándonos por tener su atención, por lograr su atención, más por prestigio incluso profesional entre el resto de compañeros y compañeras editores que digan, mira, ahí están estos, pues realmente la recomendación, el éxito o fracaso de nuestros libros, de nuestras pequeñas tiradas, sea porque consigamos ese efecto boca a boca que antes se hacía, pues eso, entre vecinos, entre clubes de lectura y demás, y ahora también se hace a través de redes sociales. Las redes sociales no dejan de ser un gigantesco boca a boca en el que hablamos o destripamos. Alabamos o destripamos un libro que nos ha gustado. Y no podemos renunciar a ellas. Como tampoco creo que podemos renunciar algunos al carrito, que debe ser de los pocos puntos polémicos que en esta mañana van a surgir. Quizá porque quienes más entienden de los modos de funcionamiento de la sociedad en estos días, por ejemplo, nuestros amigos, que nos llamamos los amigos listos, ¿no? Nosotros somos analógicos, pero los amigos listos a la hora de renovar la web nos dijeron, poner una tienda online. ¿Y por qué ponemos una tienda online? Porque hay gente que no va a comprar un libro jamás en su librería, pero sí lo va a comprar en la tienda online. A lo mejor porque está escaqueándose de su trabajo mirando el móvil y lee un tuit o una reseña y pincha y le lleva a comprar y te compra. Pero jamás, nosotros como libreros que hemos ido, nos duele el alma cada vez que nos llega una compra de una localidad pequeña que tiene una buena librería al lado, miramos y decimos, pero sí que doblando tu esquina tienes una gran librería. Y también les animamos a que vayan a las librerías,
pero en el fondo hay muchísima gente que no irá jamás a una librería si no es comprando a través de la web. De modo que del mismo modo que nosotros no exigimos o no solicitamos a las librerías que tengan nada más edición fieramente independiente, creo que también las librerías deberían entender que nosotros también tengamos el carrito de la discordia. Creo que con eso nada más. Muy bien, muchas gracias. Y no sé si Diego Moreno también tenía pedida la palabra. ¿No? Perfecto. Bueno, pues entonces, si no hay nada más, estamos fuera de tiempo. María Bendaño me hace la señal de corta, corta. No, con todo el cariño del mundo lo ha hecho. Simplemente, bueno, pues hasta aquí esta mesa redonda que me ha parecido interesante, sobre todo porque ha hablado mucha gente, se ha puesto cosas sobre la mesa, que es de lo que se trata. Me ha encantado que toda la gente que estabais allí en vuestras casas, afortunados sin mascarilla, habéis participado tanto. Veo que habéis tenido también un chat paralelo que seguro que ha sido muy, muy enriquecedor. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí y nada, seguimos dentro de una pausa con más Fieramente Independientes. Gracias.